De los puntos importantes, no sé si recuerdan que habíamos dividido la presentación en tres grandes bloques. Los puntos generales es lo que a continuación vamos a estar revisando. El primero de ellos es el ambiente o los ambientes como tal virtualizados. En este caso, cuando hablamos de ambientes virtualizados, pues prácticamente podemos estar hablando de ambientes que están instalados, por ejemplo, en plataformas como VMware, puede ser Hyper-V o alguna otra de las plataformas en las que está soportado justamente hacer este tipo de instalaciones. De los puntos más importantes o las ventajas que se pueden tener con un ambiente virtualizado, precisamente es que podemos tener una administración centralizada. Podemos tener múltiples herramientas de monitoreo que van a estar causando, que van a estar permitiendo ver al usuario cuál es la situación real de su ambiente, en dónde tendría que estar generando más recursos o poniendo más recursos para poder lograr una estabilización justamente de desempeño de su plataforma como tal. La primer ventaja importante, y digo la primer porque ya es una ventaja real como tal, es justamente el poder manejar los recursos bajo demanda. ¿Qué es manejar recursos bajo demanda? En el momento que nosotros estamos virtualizando un ambiente, significa que tenemos un servidor físico que tiene características muy robustas, y voy a estar hablando de un servidor que probablemente tiene 32 cores y tiene 256 GB en RAM o 1 TB en RAM. ¿Qué quiere decir esto? Si yo en un servidor con estas características comienzo a generar distintas máquinas virtuales que van a estar trabajando y probablemente se hizo alguna asignación específica de recursos, ya sea a una AOS, a un SQL, a un servidor de Enterprise Portal, por ejemplo, lo que puede suceder o lo que podemos llegar en este punto es precisamente que podemos estar generando un crecimiento de recursos como tal, porque físicamente dentro del servidor tenemos recursos disponibles. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Si yo tengo, por ejemplo, una máquina virtual, una OS, en la cual tengo 4 GB de RAM que está colgada a este servidor físico que estamos hablando, en el momento que se requiera, se puede agregar o se puede ir incrementando justamente toda la parte de infraestructura de hardware como tal. Entonces, el hecho de estar manejando infraestructura virtualizada en este sentido nos supone una ventaja en cuanto a los recursos que se pueden asignar directamente a todos estos servidores que estamos manejando. Inclusive, si este concepto lo trasladamos a un concepto de la nube, en el caso de Azure, pues prácticamente todavía las ventajas se van a incrementar. Adicionalmente a esto de lo que estamos manejando, podemos tener alta disponibilidad o tenemos específicamente alta disponibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que con alta disponibilidad todos nuestros recursos siempre van a estar trabajando de forma correcta y van a estar en el momento que pudiera existir algún problema, en el que alguno de los servidores presentara alguna caída o alguna parte del hardware físico como tal presentar alguna caída, pues definitivamente con esta alta disponibilidad que se genera específicamente en Azure, se puede tener un respaldo de toda la infraestructura que tenemos, de tal forma que en el momento que se presente una falla de los servidores, automáticamente dentro de Azure estaríamos trabajando con una copia o una réplica de los ambientes que existen, que se han generado, y automáticamente para el usuario sería transparente porque estarían conectándose prácticamente a los mismos nodos, prácticamente al mismo punto en particular donde siempre se habían conectado, y esto va a ser completamente transparente para el usuario. Por otro lado, para todo el tema del storage, los discos duros, existe un concepto que se llama georredundancia. La georredundancia como tal significa que ese bloque, ese storage que se está utilizando en estos servidores, ya sea la base de datos, el AOS, etcétera, etcétera, no va a estar hosteado únicamente en el sitio de Azure que nosotros solicitamos específicamente, sino que también va a tener una copia a nivel geográfico, es decir, si nosotros solicitamos, por ejemplo, en el sur de Estados Unidos, muy probablemente vamos a tener una copia geográficamente localizada en el este de Estados Unidos, de tal forma que podemos aprovechar muy bien las ventajas de todos estos ambientes virtualizados para poder estar trabajando específicamente con todo el tema de ambientes virtuales. El otro lado importante o el otro punto importante que tendríamos que estar considerando es precisamente una funcionalidad o algo
un concepto como tal que existe en Azure que se llama Availability Sets. En este caso, ahorita vamos a hablar un poco más con una pequeña imagen de qué son estos Availability Sets, pero con esto dentro de la plataforma Azure se garantiza un SLA, es decir, un tiempo de funcionamiento continuo del 99.5% del tiempo que va a estar trabajando este Availability Set, y con algunos cambios se puede lograr inclusive el 100%. Pero bueno, además de las ventajas, también existen desventajas que se tienen que considerar, ya sea en ambientes virtualizados o en su defecto también con ambientes directamente en Azure. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros virtualizamos un ambiente en Dynamics AX, ya sea la versión 2009 o la versión 2012, siempre va a haber una pérdida como mínimo del 20% en comparación con un ambiente físico. ¿Qué quiere decir esto? Prácticamente lo que nosotros estamos manejando con esto es, si yo tengo un servidor de base de datos, vamos a suponer tiene 4 cores y 8 GB en RAM, y genero este mismo servidor en un ambiente virtual con las mismas características, esos 4 cores y esos 8 GB en RAM, ese servidor al menos va a ser 20% más lento que lo que es el servidor físico. Entonces aquí viene uno de los puntos importantes que se tiene que estar considerando dentro de todo este tema de dimensionamiento. Cuando nosotros vayamos a trabajar con una implementación específica y que vaya a ser o que esté involucrado el tema de dimensionamiento, pero estoy considerando hacerlo dentro de Azure o estoy considerando hacerlo específicamente en máquinas virtuales, de inicio tengo que estar agregando como mínimo, ojo porque esto puede subir o puede incrementar dependiendo de la topología que estemos utilizando, pero como mínimo tendría que subirle un 20% a las características del ambiente virtual para que se pudiera equiparar con un ambiente físico como tal. Entonces ese es uno de los puntos importantes. Y por el otro lado, justamente esto me lleva al tema de los Availability Sets. Si nosotros no administramos de forma correcta, por ejemplo, lo que son los recursos que nosotros tenemos en Azure, el ejemplo clásico que pudiera ser el pago por uso, podemos llegar a tener costos muy elevados por falta de administración como tal. En este caso existe un concepto muy importante que se llama Availability Sets, en el cual lo que me permite tener este concepto de Availability Sets es que se van a estar encendiendo o apagando de forma automática las máquinas en base a los recursos y en base a las características que vaya requiriendo cada uno de los usuarios o la operación como tal para poder estar trabajando de forma correcta. Entonces, ¿cuál es el punto importante aquí? Si se fijan en el slide, lo que tenemos son 4 o 5 bloques, en donde tenemos un primer bloque donde vienen 2 servidores web, 2 servidores de aplicación, que en este caso pueden ser los AOS, y los servidores de base de datos. ¿Qué es lo que sucede? Suponiendo que yo tuviera una aplicación o algún desarrollo o simplemente el volumen de usuarios en la primera capa donde están los servidores web, y ahí nosotros tenemos instalado Enterprise Portal, ¿qué es lo que sucede? Yo únicamente voy a encender el servidor que dice web 1 y ahí van a estar conectándose todos los usuarios. Siempre y cuando los recursos de ese servidor no se consuman más allá del 80%, voy a estar trabajando únicamente con ese servidor. Esa línea o ese threshold que yo definí del 80% es completamente configurable, de tal forma que en el momento que los recursos del servidor, tanto memoria, procesador, conexiones, etcétera, etcétera, lleguen a un 80%, lo que va a suceder en una plataforma como Azure, por ejemplo, con el Availability Set, es que el servidor que dice Web 2 se va a encender de forma automática para dar seguimiento y trazabilidad al resto de los usuarios que se están conectando específicamente para tener una distribución correcta de cargas de trabajo. Vamos a suponer que así yo puedo tener 4 o 5 servidores y conforme se vayan necesitando el uso de estos servidores, se van a ir encendiendo las máquinas para cubrir las características y las necesidades de recursos que existen en ese momento para la operación. Lo mismo pasa con los servidores que dice app1 y app2, que en este caso pueden ser AOS. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la ventaja más importante de esto? Vamos a suponer que estamos en periodo de
cierre de año, por ejemplo, o cierre de mes, que normalmente es cuando el volumen de operaciones incrementa mucho. Entonces nosotros podríamos tener configurado justamente estos availability sets. Durante toda la operación normal van a permanecer encendidos, por ejemplo, un solo AOS, una sola base de datos y probablemente por ahí un terminal server para los clientes. Pero conforme me voy acercando al cierre de mes y se van incrementando las operaciones o van incrementando todo este tipo de conexiones a lo que es la aplicación como tal, puedo aprovechar justamente la ventaja de todo esto. ¿Por qué? Porque conforme se vayan requiriendo, se vayan demandando todos estos recursos, se van a ir encendiendo de forma automática cada uno de los servidores en base a la demanda que se vaya presentando. Entonces esto nos va a permitir del lado de Azure también eficientar los costos. ¿Por qué? Porque voy a tener encendidas las máquinas en el momento que la necesita. Pero ahora viene la otra parte. ¿Qué pasa cuando se termine ese periodo pico y comienza a dejar de utilizarse todos esos recursos? Conforme la misma demanda va disminuyendo, se van apagando de forma automática cada una de estos recursos como tal, lo cual permite una mejor administración en ese sentido, y con eso estoy garantizando que mis usuarios como tal o mis clientes como tal estén utilizando únicamente la cantidad de recursos que se requiere para esa operación en particular.